Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí en vivo en una noche más juntos y reunidos para estudiar y meditar al lado de nuestros maestros de las estrellas, nuestra Sarita, nuestros ángeles y todos ustedes, compañeros de estudio. Me da mucha alegría, como siempre, estar aquí en este espacio en vivo. Gracias a todos por seguir juntos. El día de hoy empezamos a compartir en el canal de YouTube un video de hace ya mm, algunos años, del año 2011, un primer mensaje de aquel día donde iba a iniciar la meditación allá en Villa Sarita, que como todos ustedes saben, Villa Sarita se encuentra en el pueblo hermoso de Amatlán de Quetzalcóatl, que tiene unas leyendas muy impresionantes que les iremos contando poco a poco y seguramente a través de videos, pero les recuerdo que Amatlán de Quetzalcóatl también se encuentra dentro del pueblo mágico de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Tepoztlán reconocido a nivel mundial por avistamientos de naves, de ovnis, y es el estado de Morelos aquí en México, en este país donde ha surgido todo este mensaje. Es la sede de este mensaje porque Sarita naturalmente fue mexicana y vivió aquí en la Ciudad de México y aquí trabajó todo este mensaje para compartirlo a través de la telepatía extrasensorial durante 50 años. Y es lo que el día de hoy quisiera iniciar compartiéndoles este primer mensaje, don Maestro Alanizo, inicia normalmente, como siempre, a veces haciendo una pregunta. ¿Qué es para el ser humano creer? Y de ahí, pues, va desarrollando el mensaje, los temas acerca del inicio de la meditación de ese día, del 8 de julio del año 2011. Estábamos revisando hace un momento con la lista, estábamos revisando qué meditación era. Que por cierto, en ese pequeño mensaje hace un ejemplo de que ya eran bastantes mensajes, casi 500 meditaciones grabadas, y que ya era como muy justo de que el hecho de haber estudiado todos esos 500 mensajes en meditaciones, pues ya era una preparación, yo creo, muy fuerte para poder transmitir con toda claridad el mensaje a los semejantes o simplemente saber responder acerca de lo aprendido. Entonces, en esta noche, como les decía, vamos a iniciar escuchando ese mensaje que les compartimos en un video en YouTube, escuchando con la voz de Sarita, naturalmente, ese primer mensaje que dura aproximadamente 9 minutos, pero que tiene información, como siempre, muy interesante. Y nos fuimos a la lista para ver qué número de meditación era, qué maestro dio la meditación, teniendo como referencia el día, la fecha, el 8 de julio del año 2011, casi a punto de llegar el año 2012, por cierto. En aquel tiempo todavía no teníamos la dicha y la felicidad de estar allá en Villa Sarita, pero ya estábamos empezando a el despertar espiritual, a buscar respuestas en internet, a buscar las entrevistas de Sarita, los videos, y posteriormente después, por ejemplo, de esa fecha, llegamos casi un año después para iniciar toda esta hermosa aventura, como les decimos, una experiencia hermosa de vida al lado de Sarita que les hemos compartido y seguiremos compartiendo siempre. Entonces, nos fuimos a la lista y resulta que es la meditación 444 del día 6 de julio del año 2011, que tiene por título Las esferas de luz, perdón, es la meditación 444, que tiene por título De otros mundos llegaron y construyeron las pirámides, del maestro Azoes, nada más y nada menos que del maestro Azoes,
que siempre le encanta hablar, por cierto, de las culturas, de las pirámides y todo lo que refiere a todas esas, pues, culturas que existieron, grandes culturas, grandes civilizaciones aquí en la Tierra. Y como les decía, el día eh, viernes 8 de julio del año 2011 correspondió la meditación 444 de otros mundos llegaron y construyeron las pirámides, y es la que vamos a escuchar después, por cierto. Pero antes, como les decía, vamos a escuchar este mensaje porque tiene información muy valiosa que yo creo que ya en este tiempo tenemos que tomarlo con más seriedad, tenemos que aprender como con más fuerza, tenemos que estudiar mejor, hay mucho camino que recorrer, hay mucho material, hay mucho audio, muchas meditaciones, hay muchísimas cosas por aprender en el horizonte de la escuela del universo. Gracias a todos por estar aquí en vivo. Como les decía, estamos desde la Ciudad de México y vamos a iniciar compartiéndoles este video, este audio de Sarita en el mensaje inicial de la meditación 444 del día 8 de julio del año 2011 con la voz de Sarita, y vamos a escuchar con mucha atención lo que el maestro Alanizo nos compartía, sus inquietudes, lo que nos quería transmitir aquel día ya del año 2011. Dice, yo creo, yo les voy a preguntar muy seriamente a todos los seres humanos qué es creer. Para el ser humano creer es aceptar algo que le conviene, no es analizar conscientemente todo lo que es creer. Creer en la vida, creer en la eternidad, creer en ese Padre que les creó. Yo creo. Yo les voy a preguntar muy seriamente a todos los seres humanos qué es creer. Para el ser humano creer es aceptar algo que le conviene, no es analizar conscientemente todo lo que es creer. Creer en la vida, creer en la eternidad, creer en ese Padre que les creó, creer en sí mismos, porque su origen es divino, creer auténticamente. Pero normalmente lo dicen todo tan vacío. Yo creo porque el Padre me dijo que sí tenía que ser, sin pensar, sin razonar y sin decirse, yo tengo que analizar cada cosa en lo que tengo que creer para sentirme yo orgulloso de mis pensamientos y satisfecho de saber que lo que acepto es una verdad que me puede transmitir paz. En esa forma, el ser humano tiene que entender que creer es algo más profundo que el simple hecho de que los metan a fuerza a una iglesia y le digan tienes que creer, porque así lo dice el Dios. Pues ¿dónde está ese Dios que me impuso tantas cosas? Así tiene que ser porque el Padre lo dijo. Bueno, el Padre puede decir muchas cosas, pero ¿qué dice su mente? ¿Qué le dice su pensamiento? ¿Qué le dice el amor que lleva dentro? Esto te digo para que tengan una respuesta a esas personas que normalmente se fanatizan para decir que creen en lo que les dijeron, no en lo que puede ser algo en lo que puedan creer para sentir una paz interior que han perdido. Porque aquel que teme perdió toda su paz interior. Ahí están una de las razones de las enfermedades: temor, angustia, dudas de sí mismo, deseos de, bueno, por lo menos ser millonario para que no se aflijan por el dinero, pero un millonario no es feliz. Un millonario le teme al enemigo, le teme a las enfermedades, le teme a un cataclismo, le teme a la bolsa que se vaya a caer, le teme a que su imperio se derrumba, aunque una mañana ya no despierte porque alguien lo asesinó, le teme hasta su sombra. No es una persona feliz porque tiene exceso de dinero. Hasta ahorita no hemos visto a uno solo que sea realmente feliz. Ahora dicen que entre los poderosos ya se metieron los reptilianos. Nosotros les hemos dicho que en la mirada se nota el amor
enfocaron y que ven que tiene ojos de reptil, eso no es cierto. Pero sí cambia la expresión cuando son personas que solamente admiran el poder, que además se sienten soberbiamente superiores a los demás, porque le dieron un puesto muy conocido, porque logró hacer cosas increíbles, porque era muy hábil con las cuentas o con todo lo que tenía que realizar, pero no es una persona que recibe el amor de los demás, ni recibe el amor de sí mismo. Eso se refleja en la mirada. La mirada se vuelve, vamos a decirlo así, como vacía. No tiene brillo, no tiene esa calidez que tiene el ser que ama. El ser que ama se ve de frente, sus ojos brillan, su calma es inaudita y se siente al gusto de la persona que está junto a él. Entonces, hay que definir perfectamente bien todas las historias y chismes que está inventando el ser humano. Porque además, pues se supone que nuestras naves ya son ya los reptilianos, porque pues ya los seres grises pasaron de moda. Estuvieron su tiempo de moda, eran los malvados de los extraterrestres, ahora ya tienen a los seres reptilianos. Ya hemos dicho que si hay seres parecido, ¿no? Como un reptil, el reptil es bonito. Si ustedes ven un cocodrilo o ven una víbora con cuidado, es un animal hermoso. Los colores que tiene, la textura que nunca han sentido porque no se pueden acercar a ellos, nada más los matan para usar su piel, sí que es hermoso. Pero yo no sé por qué tienes que comparar la maldad del reptil. Ahora le saltan los leones, los tigres, le saltan los buitres, le saltan no sé qué más, pero todo lo que sea un animal que lo ven así temible, que van a venir hombres, lagarto, hombres, león, hombres, tigre, hombres, yo no sé ya para qué les sigo diciendo, pero la cosa es totalmente ilógica. Por ello nosotros les decimos aprendan a pensar, aprendan a analizar, y si alguien les acuerde, ustedes tienen respuesta para todo. Seguro ya lo tienen. Ya después de haber escuchado casi 500 CDs, pues yo creo que ya tienen respuesta para todo. Por eso da la impresión de que están repetidos. No, están, como hemos dicho nosotros, puestos como hace un maestro. Un maestro hace un cambio en cada enseñanza para que se grabe, no para que le diga que tantito esto lo tengo que repetir, sino porque entendemos muy bien que tiene que ser algo que realmente capte, que entre en su mente, que entre en su razonamiento, que les transmita paz. Y el convencimiento sobre lo que se representa al respeto a la vida, pues ya lo tienen ustedes, pero no lo tienen las personas que van a escuchar los mensajes. Por eso también tenemos que poner en diferentes formas para que las personas que escuchen el mensaje también se digan, ahora sí que me están repitiendo, pero creo que tienen razón. Así que no se preocupen, que sabemos lo que hacemos, sabemos lo que hacemos. Pero no se intimiden con nada ni con nadie. Naturalmente, a ustedes les van a decir que va a venir un sacerdote, que nos va a regañar. Pues no, señor, usted puede tener sus ideas, yo tengo las mías. Y yo no le he dicho que usted me tiene que decir si yo merezco la gloria divina o no la merezco. Yo tengo que estar en paz conmigo mismo. Yo amo al Padre que me creó, porque existo, y yo amo la vida, porque Él nos la dio. Y respeto la vida que nacen en las iglesias, porque sí comen bastante carnita, y además se toman sus copitas, no solamente en el altar que el vino de consagrar, el que se toman detrás del altar, cuando no del altar y en sus habitaciones. Entonces, ¿en dónde está el respeto hacia sí mismo? Naturalmente, una cosa de estas, para los fanáticos religiosos, sería sacrilegio. Pero nosotros vamos a hacer que o piensan o piensan. Entonces, con todo nuestro amor les decimos que como ustedes ya están aprendiendo a pensar, tienen un lugar muy especial con nosotros. Verlos que vienen con tanto amor a escucharnos
sabe que no podemos estar presentes físicamente en todas las meditaciones, por obvias razones, en que no podemos estar diciendo, aquí vamos a estar, y prometemos que pronto, ¿qué tal si nos llevamos a meditar una noche? Pues sí, les va a gustar, el maestro Granizo nomás nos promete si no pasa nada. Bueno, si bien tantas veces han ido actualmente, y tantas veces ya va a ser con toda la memoria que tienen que tener, porque son nuestros representantes. Y si con amor nos escuchan, con amor van a recibir todo lo que nosotros les damos. Pero vamos a ver si alguno de los que vienen esporádicamente se interesa en saber qué dijo como mensaje este maestro que con tanto amor les recibe. Previo, preparamos nuestra meditación. La meditación sí se ha escuchado por muchas personas, pero el mensaje que doy antes, pues rara vez lo escriben. Entonces, vamos a ver si alguno se interesa en saber qué se le puede decir el maestro Granizo a los que vienen esporádicamente. Ustedes a trabajar, a amarse y a prepararse. Que es un padre que está pendiente de todo lo que ustedes hacen o dicen, que sabe que cuenta con ustedes. Algo tan maravilloso. Y así es como escuchamos este mensaje de este video, como les decía, que compartimos el día de hoy en YouTube. Este mensaje inicial, imagínense ya del año 2011, ya cuántos años han transcurrido de esa fecha, ¿verdad? Ya son bastantes años y que justamente este era el mensaje del inicio de ese día de la meditación, de ese día viernes 8 de julio del año 2011, que como les platicaba al inicio, es la meditación que correspondió a 444 del maestro Azoes y eh, hay algo bien importante en este mensaje, como les decía, y el maestro Alaniso lo dice al final, porque recuerden que todos los mensajes al inicio, los mensajes iniciales o antes de la meditación y después de la meditación, los realizaba y los daba el maestro Alaniso. Y sobre todo al final de este primer mensaje nos decía el maestro Alaniso acerca de que ese mensaje inicial de la mayoría de las meditaciones pues normalmente no se escuchaba. El mensaje, dice el maestro Alaniso, el mensaje que doy antes de cada meditación, rara vez lo escuchan o lo entienden. Imagínense, yo creo que también, como les decía, hoy en día yo creo que ya es tiempo de analizarlos y de estudiar porque también son muy importantes, así como las meditaciones. Existían mensajes antes y después de cada meditación. Y justamente esto que el día de hoy les estamos compartiendo es el mensaje antes de la meditación del maestro Azoes. Y que, como les decía, el maestro Alaniso decía algo muy claro, que normalmente esos mensajes no se han estudiado ni se tomaban mucho en cuenta y había también una razón por la que sucedía esto, porque esos mensajes pues no estaban a la venta de alguna forma y muchos compañeros pensaban que lo más importante eran las meditaciones y naturalmente que sí son muy importantes las meditaciones que tienen la música de azul celestial de fondo, que por cierto nuestra compañera que me pidió por ahí la música, se la vamos a compartir, no la hemos encontrado, pero vamos a compartirla para enviársela, la música de azul celestial. Una música muy hermosa, por cierto, que la utilizamos mucho de fondo y que, por cierto, también tiene una historia. Esa música no la creó Sarita, sino el maestro Alaniso guió a Sarita para que la encontrara en unos archivos de música donde vendían CDs, donde vendían álbumes en una mesa de artistas y por ahí
el maestro Alanizo guió a Sarita para que tomara esa música de azul celestial de un grupo europeo, me parece, y tomara la música de azul celestial que ustedes conocen. Y como le dijo el maestro Alanizo a Sarita, aunque no lo creas, nosotros creamos y guiamos para que esa música se hiciera, la de azul celestial. Entonces, por eso la tomamos, porque esa música no tiene derecho de autor. Prácticamente esa música de azul celestial pues es libre para toda la humanidad. Entonces, como les decía, algo muy importante es eso, estudiar todos estos mensajes que son muy importantes también. Por ejemplo, en este primer mensaje, el maestro Alanizo hace una pregunta que es para el ser humano el hecho de creer, que el ser humano piensa que el hecho de creer algo es aceptar las cosas o una situación en la que le conviene. Y sí, en este mundo material pensamos que el hecho de creer en algo es de ver para creer o de necesitar algo, aceptar algo que nos conviene. Es lo que el maestro Alanizo comienza pues a cuestionar y no sabe analizar conscientemente lo que representa el hecho de creer, no es consciente de analizar todo lo que puede creer, creer en la vida, creer en la eternidad, creer en ese Padre que les creó, creer en sí mismo porque su origen es divino, creer auténticamente, pero normalmente los dicen con tanto vacío, porque el Padre Creador dijo que así tenía que ser, porque a veces piensa el ser humano que en la religión, pues así dicen, que dijo Dios, que tienen que creer algo que naturalmente, como dice el maestro Arnizo, no lo analizan, no son conscientes de analizarlo y sobre todo de comprobarlo. Yo creo que es algo muy importante comprobar el hecho del por qué en las iglesias o en religiones nos dicen algo. A veces en las religiones dicen, no, pues tú no puedes preguntar porque eso es como un pecado tal vez, o no tienes derecho a preguntar, a cuestionar, solamente escucha. Y eso pues naturalmente es algo muy triste porque el ser humano se ha olvidado de pensar y razonar. Entonces es lo que nos dice el maestro Alanizo, que el ser humano tiene que pensar y decirse, yo tengo ese don divino de analizar cada cosa en la que debo de creer para sentirse, para sentirse cada día pues con más seguridad, creer en sí mismo, porque recuerden que todo eso pues trae la angustia, la depresión, las enfermedades y así estar orgullosos de sus pensamientos y satisfechos de haber encontrado una verdad que nos transmite paz. Eso es lo que el maestro Alanizo nos enseña en este mensaje, como les decíamos. Así, por ejemplo, platicamos acerca de que en las iglesias de muchas religiones es lo que enseñan, porque imponen o tal vez intimidan como un Dios castigador, por ejemplo, y se tienen que someter a lo que dice, por ejemplo, un sacerdote, un cura, un padre de la iglesia. Y como nos cuenta aquí Sarita y el maestro Alanizo, ellos comen mucha carne y toman vino y son los que menos respetan la vida. A veces esos sacerdotes o en las iglesias, como nos acaba de decir el maestro Alanizo. Entonces, en este mensaje, como les decía, muy interesante que nos comparte. Y también otra cosa que nos empieza a decir, como les decía, de no estar angustiados ni deprimidos, porque si no tenemos esa paz interior, eso provoca las enfermedades, son las razones de las enfermedades, el temor, la angustia,
la duda de nosotros mismos. Eso es lo que provoca también las enfermedades. Y como dicen, también hasta los millonarios, naturalmente, que también nos causa pues angustia, la economía, el dinero, pero nos dice que hasta los millonarios no son felices porque todo el tiempo viven angustiados, temerosos a sus enemigos que les vayan a quitar, que les vayan o se vayan a enfermar también y pierdan todo su oro. Y también por los cataclismos, o que la bolsa ya se devaluó, o que va a caer, y temen que su imperio se derrumbe. Entonces el maestro Alanizo nos dice así, que hay que estar tranquilos y no estar pues de una forma pues muy pues arraigados a lo material y al dinero. Naturalmente hace mucha falta, ¿verdad? Pero es lo que nos dice y nos explica acerca de cómo transmite pues esos sentimientos que nos puede desencadenar en las enfermedades por la angustia. Entonces nos dice eso acerca de los poderosos que también en un tiempo estuvieron inventando acerca de los grises, de los aliens, y que eso ya había pasado un poco de moda, pero que ahora, hoy en día, son los reptilianos. Y dice el maestro Aranizo que sí hay seres de la oscuridad que son como bestias muy feas, pero nada que ver con los reptilianos, y que los reptiles son muy hermosos, nada más que el ser humano en este tiempo pues, no ha sabido apreciarlos, no los puede tocar porque les tiene miedo y no tiene nada de maldad, y ya nada más falta que inventen, así como reptilianos, inventen seres como tigres, como leones, o como cualquier otro animal de esta tierra. Entonces eso es lo que nos dice el maestro Alanis acerca de, por ejemplo, de los reptiles. Y nos habla también de algo muy interesante acerca de la mirada. La mirada de los seres humanos transmiten muchas cosas, transmiten maldad, o lo contrario, la mirada transmite como el reflejo, es el espejo del alma también. O sea que Maestro Alanizo nos explica cómo a través de la mirada podemos percibir a una persona si está con la energía de la maldad o la energía del amor, y esa es una gran verdad. Y nos podemos dar cuenta, siempre viste, con la mirada y después con los gestos y ya después con la voz y con los actos y con las actitudes. Por eso nuestros maestros nos piden que seamos muy coherentes en lo que pensamos, en nuestros actos y en lo que decimos, porque también por la boca, por las palabras se lastima y se come a sus semejantes, que también eso es muy triste, y que nuestros maestros tratan de que nosotros pues aprendamos eso, como dicen, queremos enseñarles a pensar, aprendan a pensar. Y también nos dice, yo creo que ya tienen respuestas para todo. O sea, que tenemos respuestas para todo lo que nos podrían preguntar acerca de lo que estamos estudiando, de lo que estamos aprendiendo o de nuestros hábitos. Y nos dice que ya, después de haber escuchado casi 500 meditaciones, que ya cree suficiente el hecho de poder aprendido a transmitir y a explicar el mensaje. Y también nos comenta acerca de la repetición, que pensamos que son muy repetitivos. Y el maestro Alanizo nos hace una observación, que cuando se es un maestro hace un cambio para que capten con más claridad sus alumnos, para que aprendan, para que ese cambio pueda, por ejemplo, transmitir más paz, transmitir pues más seguridad, transmitir más conocimientos que pueden pues retener más los alumnos. Por ejemplo, ellos explican por qué como maestros son reiterativos y por qué el hecho nada más de hacer unos cambios es para que nosotros podamos aprender más, captar y entender sus
meditaciones y sus mensajes. Imagínense, este nada más es un pequeño mensaje de 9 minutos y cuánta información podemos estar analizando y platicando con todos ustedes. Nos dice también, imagínense cuánta información, nos dice, no se intimiden por nada ni ante nadie. Es lo que siempre nos vienen diciendo hace muchos años nuestros maestros, no dejarnos amedrentar, no dejarnos intimidar, no dejarnos pues cohibir ni sentirnos menos por alguna crítica, por alguna intimidación de algún semejante, por ejemplo. Por eso nuestros maestros nos repiten, no se intimiden, que no seamos débiles. Me refiero débiles de la mente, no de físicamente. Naturalmente, físicamente también nos ocupan fuertes de salud, pero ellos se refieren fuertes de mente, no ser débiles ante las adversidades. Y como les decía, que pues no respetan, en muchas iglesias no respetan la vida y que ahí atrás de la iglesia pues se toman su vinito y comen pues mucha carne y no respetan la vida. Nuestro maestro Alanizo también nos dice muy simpáticamente, estamos aquí para enseñarles a pensar. O piensan o piensan. Naturalmente ellos respetan, son muy respetuosos del libre albedrío. Por eso nos dicen, tienen que aprender a pensar, analizar. Y si alguien está cerca de ustedes tienen respuestas, si han estudiado, tienen todas las respuestas porque ya nos han escuchado durante mucho tiempo. Ya son más de 500 mensajes que ustedes ya podrían dar respuestas muy coherentes a todo lo que les pregunten, las impresiones de sus semejantes. Porque, como nos dice, somos maestros. Un maestro pues enseña de esa forma, hace pequeños cambios para que el alumno pueda entender con más claridad. Nos dice el maestro Alanizo también en este pequeño mensaje que vienen con todo su amor a escucharnos. Se refiere el maestro que llegaban con todo su amor a escucharlos a Villa Sarita, a ese hermoso salón de la meditación. Y naturalmente también el maestro siempre agradecía el hecho de que muchos compañeros llegaban inclusive de otros países, de varios estados de aquí de la República Mexicana, y llegaban con mucha alegría y con mucho entusiasmo a la meditación. Decía que se expresaban y estaban muy orgullosos y muy contentos, decía el maestro Alanizo, que vienen con todo su amor a escucharnos. Y decía, nos da mucho gusto que vengan aquí, y decía como un reto también, a ver cuántos de ustedes o de los que escuchan los mensajes y meditaciones, pues son capaces de entender y de seguir esta labor más adelante. Imagínense, porque nuestros maestros podían percibir lo que se avecinaba en el año 2012, y por eso el maestro Alanizo hacía referencia acerca de que cuántos de los que estaban ahí o cuántos de los que escuchaban eran capaces de seguir con fuerza y no doblegarse y no dejarse intimidar por seres humanos a su alrededor. Decía, porque nosotros los queremos bien preparados. Ustedes son nuestros representantes aquí en la tierra. Decía el maestro en ese mensaje, que vienen aquí, hay algunos que vienen esporádicamente, o sea que venían de vez en cuando o iban por ahí alguna que otra ocasión, y por eso lanzaba ese reto a seguir estudiando o tal vez seguir yendo a Villa Sarita, pero lo más importante era el seguir creyendo con mucha fe y con mucha constancia sobre todo. El mensaje que doy antes de cada meditación es para ver lo que entienden y nos escuchan. Es para ver si lo entienden y que nos escuchen,
Así decía el maestro Alaniso y nos explicaba que nos estaban enseñando a conocer a ese gran Padre Creador, al Padre Amor. Imagínense esta pequeña observación, este resumen de este mensaje de 9 minutos, el mensaje inicial, cuánta información tan importante que a veces se nos pasa y que a veces pues decimos la meditación es más importante, hay que escuchar la meditación porque qué maestro nos va a hablar y así sucedía a veces y no tomábamos mucho en cuenta estos mensajes tan importantes que el día de hoy, por cierto, me da mucho gusto y mucha alegría estar estudiándonos, analizando y comprendiéndonos con ustedes, compañeros de estudio. Gracias a todos por su tiempo, por estar aquí como siempre y como les decía, vamos a escuchar, vamos a buscar por ahí la meditación que seguía y justamente de ese día 444 vamos a buscarla rápidamente por aquí. Saludos a todos compañeros de estudio que se están integrando en diferentes grupos, porque este video lo más seguro es que lo vamos a grabar, lo vamos a subir al canal de YouTube y también saludamos a todos los compañeros de estudio de otros grupos que se están integrando, que hemos invitado y que nos abren las puertas, porque imagínense, es triste que hoy en día en algunos grupos pues no aceptan el enlace de estos estudios. Imagínense, pues por nuestra parte lo único que hacemos es compartir y como dice el maestro Alaniso, no los podemos obligar. Ese libre albedrío, nosotros deseamos algo, pero depende de ustedes, porque tienen decisión propia, porque piensan, porque razonan, y la ley divina del universo es la libre decisión, los libres pensamientos, los libres actos, el libre camino de la evolución, el libre albedrío en todo su esplendor. Gracias a todos por seguir juntos. Vamos a escuchar esta meditación del maestro Azoes, meditación 444. De otros mundos llegaron y construyeron las pirámides. Cuando el ser que se dice que puede pensar empieza a analizar cada uno de sus pensamientos y cada uno de los mensajes que puede recibir y los acepta porque naturalmente es algo que puede sentir dentro de sí mismo como algo que le transmite paz, que le enseña algo nuevo o que simplemente hace que las cosas se vean mejor desde el punto de vista en que se puede ver la vida. La vida es algo tan hermoso. Se lo he repetido muchas veces. La vida es algo que nunca ha conocido el ser de esta tierra. La verdadera vida, disfrutar, volar, poder llegar a la cima de una montaña con el solo hecho de desearlo, poder llegar a la luna si se desea también, poder subir en nuestras naves, en un momento en el que lo queremos hacer, no necesitamos nosotros una escalinata, nosotros simplemente nos concentramos y vamos directamente como una luz que llega al lugar que queremos estar. Eso es lo que nosotros hemos aprendido durante muchos siglos y muchas generaciones. Es maravilloso decir quiero estar en esa estrella que veo muy luminosa, quiero conocerla. Cerrar los ojos, concentrarse en la frente para ver esa estrella y en un momento determinado, sin permitir la atadura del cuerpo, llegar a esa estrella para conocerla. Se encuentran probablemente con un sol o probablemente con un planeta distante, pero siempre es algo nuevo que pueden conocer. Por ello, nosotros queremos enseñarles
a creer en su pensamiento, a creer en su mente, a creer en lo que sienten, a creer en lo que palpan y lo que no palpan, a creer en que hay un viento que corre suavemente, acaricia sus mejillas y no lo ven. Pensar que todo pensamiento está surgiendo de la mente de cada ser humano y en un momento determinado se podrán comunicar mentalmente, no lo ven, pero lo escuchan en su mente, no por el oído, en su mente. Nosotros hemos querido enseñarles cómo se puede escuchar al ser que les acompaña. No tienen que complicarse para hacerlo. Simplemente tienen que poner un pensamiento de amor, no de duda, no de estoy loco si me pongo a hablar con él o ella. No, hablar mentalmente. Porque si se ponen a hablar con vos van a decir que están locos. No, mentalmente hablar y permitir que entre otro pensamiento a su mente. Ese pensamiento tiene que ser tan claro que puedan decir sí es una respuesta. Porque yo quería saber algo que encontré respuesta. Yo no les puedo decir que de un día para otro van a tener la telepatía. Se requiere una preparación muy ardua dentro de lo que es una vida humana. Pero cuando estén con nosotros va a ser otra cosa muy diferente. Por ello nosotros queremos que piensen que la vida es como un sueño. Es el pensamiento que cambia de un tiempo a otro tiempo. Es el pensamiento que les formó las ideas con las que vivieron durante mucho tiempo. Tiempos de vida, tiempos de cambio, tiempos de aprendizaje, tiempos en los que pudieron verse como seres que podían entender que existían, pero que, llenos de temor, no entendían que no existir, cuando han estado en algunas otras vidas en esta tierra, que siempre han estado en guerra, siempre han estado atacándose, siempre han estado llenos de temores, y eso es algo que se queda muy grabado en esa mente que ahora nosotros queremos depurar. Nosotros queremos que piensen que son seres que un día maravilloso, increíble fue cuando el Padre dijo, voy a heredar mi universo, voy a tener a mis hijos para que disfruten de todas las maravillas que yo pude crear. El Padre creador del universo, que solo tenía que desear las cosas para crearlas. El Padre creador del universo, que con su mente poderosa se imaginaba un sol y salía de su mente ese sol y empezaba a girar alrededor suyo primero y después tomaba un lugar para que después él pensaba, ahora voy a poner los planetas alrededor de ese sol, pero tengo que empezar por los primeros y voy a poner una órbita perfecta, pero era para él un placer ver cómo de su propia mente, de su propia energía, surgía cada uno de los soles que él había creado y surgía cada uno de los planetas que recibían también la vida que el sol les transmitía. Fue entonces cuando el Padre se sentía que todo lo que estaba creando iba a ser maravilloso. En su mente surgieron todos los pensamientos increíbles de cómo iba a poner el equilibrio en cada mundo, la vida que iba a crear para que estuviera el equilibrio perfecto, cómo iban a ser las aguas, los peces, cómo iban a ser los insectos, cómo iban a ser los animalitos que caminarían por el césped, o los que podrían volar, o los animalitos que simplemente tenían una función específica. Cada uno tiene una función específica. En su mente puso algo que sí se llama instinto, pero en ese instinto hay un pensamiento, y en ese pensamiento hay algo que saben que tienen que hacer y que lo realizan metódicamente porque así lo hizo el Padre. Cada animalito hace lo que tiene que hacer
metódicamente, porque tiene que hacer que exista evolución en el lugar en el que ha nacido. Pero cuando el padre dijo, yo ahora ya me siento orgulloso, terminé. No era tan grande el universo al principio, el padre lo ha hecho crecer más, pero eran suficientes mundos, eran suficientes soles, ya estaban las primeras galaxias, ya estaba todo impecablemente perfecto. Entonces fue cuando sintió dentro de sí la fuerza del amor más grande para crear a sus hijos. Y todos los seres que existimos, con mente pensante que razona, surgimos el mismo día. Cuánto amor puso el Padre, cuando sintió que se desprendía de su luz, toda esa luz que iba a poblar los mundos. Cuánto amor puso en cada una de las mentes, porque además estaba consciente de que les había dado la libertad y de que él iba a estar siempre pendiente de lo que podría ser cada una de esas partículas de luz que se desprendían de su propio ser. Cuando él vio que estaban poblándose los mundos con todas estas formas de vida, entonces fue cuando él deseó que sus hijos tuvieran siempre un maestro. Esta historia ya la hemos contado, que tristemente el padre fue traicionado por andar queriendo poner un gran maestro a sus hijos y que pues le dio demasiado poder. Ese era su amor, poder, pero no poder para dominar, no le estaba dando el poder para poder sentirse superior a todo lo que había creado. Le había puesto con amor en su mente todo lo que son los pensamientos de calma, de esperanza y el conocimiento de lo que podría suceder si se venía lo contrario. Entonces surgió en ese ser la idea de poder. Transformó toda aquella maravillosa mente que el Padre le daba y se convirtió en un ser que quiso poder y que se le reveló al Padre y que tomó los mundos que él quería para sí mismo. Empezó la primera guerra. Y Padre nada más le quitó su luz y sintió un gran dolor cuando vio que dejaba muchos mundos en la oscuridad, pero de esos mundos sacó todo lo que tenían de vida y los pasó a otros mundos, porque ya tenían seres ahí, ya había vida animalitos, ya había vida de los insectos, ya había vida de todo. Entonces el Padre tomó toda esa vida y la transportó a otros mundos que a la vez estaba creando. Y lo dejó solo, y lo dejó enojado en aquel lugar que según él había tomado bajo su posesión. Enojado porque ya no encontró aquella vida que iba a dominar, que ahí no le había puesto ninguno de los seres que iban a pensar. Ahí fue donde él se molestó. Yo quiero el poder. El Padre no esperaba otra cosa que no fuera lo que hizo, yo creo, porque sí tuvo la idea de que iba a desear volver al Padre, darse cuenta que no era nada agradable donde estaba él. Pero llegó a los mundos del Padre y hubo un mundo que le aceptó, y hubo unos humanos que se perdieron, y hubo quienes prefirieron el poder, que probaron la sangre, que mataron, que se alimentaron de cadáveres, que destruyeron la vida de su mundo, porque les inculcó el deseo de poder. Y además, el hacer que todos los frutos fueran fermentados para poder robarse la energía. Como yo sé que esta historia ya la conocen, solamente les quiero decir cómo era que el Padre creaba la vida. Qué sueño tan maravilloso había en su mente. Cómo él se sintió orgulloso de todos esos mundos que había creado, de todos los soles, y preocupado por sus hijos, pues sí logró formar el maestro, naturalmente no los iba a dejar solos. Parte de él creció, parte de él se formó. El Padre deseó que no fuera a suceder lo mismo y no sucedió. El maestro surgió y el maestro le dijo
que cuidaría de todo lo que él había creado. El Maestro, que en esta tierra se conoce como el Maestro Jesús. Pero cuando él sabía que tenía que ver la energía femenina, esto todo lo fue creando en la forma perfecta. Cuando mandó la vida a los mundos, pues en ese momento eran partículas de luz pensante, pero tenía que hacer que esa vida se reprodujera. ¿Cómo lo iban a hacer si tenían el mismo sexo? Entonces fue cuando el Padre, en un momento maravilloso de luz, surgió de su ser esa luz maravillosa que era la Gran Madre. La belleza de ella no la conoce el ser que habita en esta tierra, pero le dio todo el amor y el poder y le dijo que ella era la que iba a seleccionar a todos los seres que quisiera que fueran parte de ella y se iba a crear la energía femenina para que se pudiera reproducir todas las especies y para que también existiera el equilibrio en todo lo que él había creado. Tenía que tener a las dos grandes energías que en ningún momento él pensó que les servirían. No son servidores del Padre, son parte del Padre. Crecieron como luz, crecieron como mente y han vigilado el universo de una forma increíble. Nosotros, por no destruir, pudimos conocerlos desde hace muchos millones de años. Hemos tenido ya un contacto con ellos, pero al Padre, al Gran Padre, a la gran energía la conocimos hasta que logramos pasar la primera vez a otra dimensión. Eso es algo más allá de lo que yo les puedo describir. Un cielo que se ilumina, la forma en la que se iluminó en ese momento. Ver el arco iris que tenía todos los colores de la naturaleza, no faltó ninguno. Así que era extenso, maravilloso, moviéndose como luz. Y detrás de todo ello, la voz suave del Padre, que fue cuando lo conocimos. Que fue cuando nos pidió que fuéramos guardianes del universo. Para nosotros recordar aquellos momentos es tan increíble. Vemos aquel momento. Nos sentimos tan orgullosos de haber sido seres que pudiéramos pensar, que amáramos a todos los seres que nos rodeaban. Nos sentimos orgullosos de no haber despreciado nunca nada de lo que el Padre había creado. Al ser de muerte solamente lo vimos pasar. Todavía no sabíamos muy bien todo lo que estaba haciendo, pero en aquel momento sabíamos que algo nos había tratado de confundir, pero lo enviamos lejos. El pensamiento no se queda dentro de la mente, el pensamiento sale. Y cuando entraban dentro de nuestra mente una idea errónea, que era la de poder decir que se tenía el poder sobre la vida, pues simplemente, como quien toma una partícula de algo que parece basura, se tira. Y dejábamos ese pensamiento de amor que nos hacía disfrutar de todas las maravillas que nos rodeaban, y dejábamos ese pensamiento en el que nos sentíamos orgullosos de apreciar tanta belleza. Para nosotros hubiera sido inconcebible en aquel tiempo el un animalito muerto salvajemente, menos un humano, cuando para nosotros todo lo que era vida, respetuosamente vida. Por ello, cuando llegamos a este mundo y nos encontramos que de nuevo había sucedido ese terrible momento en el que el hombre aceptó al ser de muerte. Pero se ha hecho mucho esfuerzo, se ha vivido junto al hombre, se le ha hablado, hemos tomado formas más parecidas a las que tiene el ser humano para que nos vieran más cerca. Fue cuando también se unieron a nosotros muchos seres de otros mundos diciéndonos que nos podían ayudar, porque hay seres que evolucionaron muy rápidamente, que no están en el atraso mental y espiritual que hay en esta tierra. Nos decían: maestro, si quieren nosotros podemos mezclarnos con el hombre.
para que puedan aprender algo diferente. Descendieron muchos seres que después dijeron que descendieron de las estrellas y se casaron con las mujeres de esta tierra. Sí llegó a suceder. Naturalmente que muchos de ellos sí llegaron a unirse a alguna doncella y sí tuvieron hijos, pero muchas veces esos hijos se quedaron, se contaminaron y muchas otras veces se fueron a su origen porque los rescataban los padres. Las historias inverosímiles que podrían ser para el hombre son las que ahora les quisiéramos contar. Los dioses descendieron del Olimpo y se unieron a una mujer o viceversa, una diosa descendió y se unió también a un ser humano que tenía ciertas cualidades. Y nacieron los hijos de esos dioses. Los hijos de esos dioses eran que tenían facultades muy especiales porque provenían de un ser evolucionado que había permitido que nacieran uno de sus hijos en la tierra. Sí se les distinguió y se les veneró, pero también lo rodearon de mitologías extrañas, porque el hombre todo lo crea a imagen y semejanza de los errores en los que ha vivido. Pero sí ha habido muchas veces la unión entre un ser de otro mundo y alguien de este mundo, que descendían de las naves y decían descender los dioses para tener como esposas a las mujeres de esta tierra. Se da cuenta que también las diosas, porque también fue con nombres de esta tierra, pero seleccionados. Eran gente especial, gente buena, pero de todo modo la contaminación en esta tierra fue ganando el mal, fue adueñándose de muchos seres, puso reyes, puso ejércitos que solamente si podían derramar más sangre tendrían la gloria que les iban a entregar por haber sido seres que podrían haber combatido que siempre nos ha dicho el Padre, ¿por qué mis hijos sienten placer en matar? ¿Por qué dicen que son grandes y se pueden encumbrar casi como dioses? Porque llegaba el que había ganado las batallas y le ponían una corona en la cabeza, porque era un dios, porque había dejado cadáveres por todos lados. Ah, qué maravillosa forma de decir que eran seres que pensaban. Sin embargo, sí, hubo mucha evolución en ciertos lugares, también, naturalmente, sí nos manifestamos porque se tenían que formar los mensajes del futuro. Y nosotros fuimos los que guiamos a seres que realmente podían escuchar para que después se pudieran formar las pirámides. Pirámides que conocen muy bien, que no saben ni el tiempo que tienen, calculan el tiempo. Las pirámides de Egipto, hay una similitud exacta de estas pirámides en Marte. Seres de Marte vinieron a ayudar también a la construcción de la Esfinge. Entonces allá hay una Esfinge, acá también se construyó, pero ellos prefirieron regresar de nuevo a su planeta porque las cosas ya se veían muy desagradables aquí en la Tierra, pero cumplieron con dejar una imagen que ellos querían poner como un hecho, una estatua colosal que no puede destruir el tiempo ni el hombre. Entonces se empezaron a formar las pirámides dirigidas por nosotros, que siempre escogíamos a seres humanos que podían escuchar, que habían también nacido de alguna forma, que venían de alguno que le llamaban los dioses, o sea, de un ser de otro mundo que se había unido a una persona que estaba en la Tierra y que nacían con más evolución y más inteligencia. Esa idea era para que hubiera una ciencia que pudiera avanzar. Pero tristemente siempre el mal ha contaminado las mentes, el mal siempre ha penetrado, diciendo que solo con el poder
se puede ser feliz, solo el poder da la fuerza, solo el poder. ¿Poder de qué? Si el poder más hermoso es el de saber que se tiene la fuerza para poder vivir, transportarse a cualquier lugar del universo, ser parte de la creación del Padre, conocer la mente de sus semejantes, pero no para juzgarlos, sino para comunicarse, conocer la mente de los animalitos, porque es muy interesante poder saber cómo piensan y qué piden. La vida es un regalo increíble que nos ha dado el Padre, pero por todos los esfuerzos que se han hecho, pues ahora ya tenemos que culminar en un triunfo. Imagínense, han venido de otros mundos a dejar en la Tierra seres que venían de una evolución mayor para que pudieran también ser seres que pudieran transmitir generaciones en las que pudiera haber seres con más fuerza mental. Los hubo, pero simplemente los ven como sabios o también, naturalmente, como profetas. A los profetas se les llama seres que podían ver el futuro. Lo que sucede es que eran seres de evolución que pudieron recibir los mensajes que en ese momento se les estaba dando para prevenir a la humanidad. Porque con todo lo que nosotros lográbamos hacer, no podíamos acabar con todo lo que representaba el deseo de poder y muerte. ¿Cuántas guerras inútiles ha vivido el ser humano en todos los tiempos? Y cuántas veces hasta seres que ya tenían evolución llegaron a corromperse, pero cuántas otras lograron partir. Y cuando se fueron llegaron al lugar donde era su origen y pidieron quedarse ahí y ahora están pidiendo poder ayudar. O sea que hay muchas de las reencarnaciones que salieron de esta tierra y que se fueron a su lugar de origen y ahora han querido regresar, pero para ayudar. Y ya traen el recuerdo del tiempo que habitaron en la tierra. Por ahí en las pirámides se formaron cosas que no conoce el hombre. La pirámide no es tal como se ve. La pirámide tiene dimensiones dentro de ella y se pueden atravesar esas dimensiones y se puede llegar a lugares increíbles. Hay túneles dimensionales en todas las pirámides. El día que ya dejen de pensar erróneamente el ser humano, nosotros los vamos a transportar por esos túneles dimensionales que se formaron para hacer el paso hacia el lugar en el que tenían que llevarse para guardarlos el tiempo en el que nosotros teníamos que ocupar para reconstruir este mundo destruido por el ser humano que aceptó ser parte de la muerte. Entonces, creen que la pirámide es un bloque de piedra increíble, cómo unieron aquellas piedras, cómo pudieron hacer eso. No solamente es lo que se ve, es lo que realmente lleva dentro. Y hay lugares que se ve como una gran roca con una forma específica y no saben que hay un túnel dimensional, que nosotros en esos lugares estamos, así como muchos de mis hermanos de otros mundos. Por ello nosotros queremos decirles que en toda la Tierra hay túneles dimensionales y que se va a rescatar a todo aquel ser que aprenda a pensar y a respetar la vida. Simplemente se les va a hablar, simplemente van a entender que tienen que pensar claramente y que ya son parte de un gran ejército que se ha formado. En todo el planeta hay grupos que están en un momento en el que están meditando. Y hay muchas personas que se han logrado evolución. Solamente no escuchen a aquel que dice que hay una guerra en el espacio y que vienen los malos de fuera. Les acabo de decir
que de todos los mundos han venido y sí dejaron hijos en la tierra, pero no hay maldad. Allá no hay maldad. Tristemente muchos se contaminaron aquí en la tierra, pero partieron, regresaron a su lugar de origen. Entonces hay que entender con toda claridad que no, la vida no es lo que se ve como materia, no es lo que están palpando como materia, no es que se suban a una pirámide a ver qué se ve desde arriba, no saben atravesarla. Nosotros les vamos a abrir esas puertas dimensionales a todos aquellos seres que están ya aprendiendo a conocer la verdad más pura, la del amor, la del respeto a la vida, la del respeto hacia sí mismo, la del respeto hacia sus semejantes, la de no sentirse superiores porque han encontrado una verdad que, pues sí, puede apagar muchas otras que dicen que son verdades, pero hay que hacer cada verdad un razonamiento puro. Pensar es razonar, razonar es creer, creer es entender la grandeza que representa existir, y existir es ser parte de un universo infinito creado por ese Padre que hoy está pendiente de todo lo que nosotros estamos realizando. Por ellos que vienen de muchos mundos, y muchos ya habían habitado en esta tierra, pudieron reencarnar y irse a esos lugares, y ahora regresan en ayuda de esta humanidad. Muchos otros son ya originarios de otros mundos, que también vienen, ¿verdad? Que, pues sí, puede apagar muchas otras que dicen que son verdades, pero hay que hacer cada verdad un razonamiento puro. Pensar es razonar, razonar es creer, creer es entender la grandeza que representa existir, y existir es ser parte de un universo infinito creado por ese Padre que hoy está pendiente de todo lo que nosotros estamos realizando. Por ellos que vienen de muchos mundos, y muchos ya habían habitado en esta tierra, pudieron reencarnar y irse a esos lugares, y ahora regresan en ayuda de esta humanidad. Muchos otros son ya originarios de otros mundos, que también vienen a ayudar, pero todos pensando, vamos a rescatar a estos humanos. Yo creo que sí podemos hacerlos pensar. Tal vez los dejemos que vean un momentito a los seres de la oscuridad y no van a saber dónde se esconde. Y a lo mejor los hacemos pensar un poco mejor, nos quedamos con los de la luz, pero lo que no queremos es que sea tal el impacto que naturalmente vamos a tener muchos seres con infartos. Entonces por eso nos vamos con mucho cuidado sobre lo que nosotros queremos mostrarles. Pero ya es tiempo de purificar este planeta, ya es tiempo de que conozcan las verdades ocultas, ya es tiempo de que se viva para el amor del Padre. Todo ser humano va a vernos, todo ser humano va a observar las naves en el cielo, todo ser humano va a tener que acordarse que el Padre le dio algo en esa cabecita que se llama mente y que se utiliza para pensar, no para dejarse llevar por pues una horda salvaje que les dice: todos los que vienen son enemigos, hay que matarlos, todos los que vienen son seres que no debemos aceptar, hay que destruirlos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les quiten su imperio, porque tienen miedo de que les quiten todo el poder que han obtenido haciendo cosas ilícitas, porque piensan que de una forma u otra pueden llegar seres más inteligentes y les pueden quitar todo lo que han formado. Esa es la razón. Por ello dicen que hay que atacar porque todo lo que viene de fuera es malo, porque si la maldad está en la tierra, pues entonces afuera tiene que estar la maldad más grande. Así que por ello les digo, con todo nuestro amor, denos la oportunidad de mostrarnos a todos aquellos seres que con sencillez nos escuchen, a todos aquellos seres que con amor estén pendientes de cada uno de los momentos en los que va a haber un cambio. Ya no es el tiempo que estamos estancados en un día que se parece el siguiente día va a quedar igual el anterior. No, por favor, en sus meditaciones existe el avance de su amor y de su mente. Por ello les digo, quien habla de las pirámides es el maestro Soes. He vivido tantos tiempos para poder decirles,
que conozco todos los cambios que ha habido en esta tierra y que me ha gustado con mucho orgullo dirigir la construcción de las pirámides. Pero ya se va a saber todo lo que representa esa gran verdad y ya es el momento, no de que hagan buques que se van a meter debajo de la tierra. Mejor que se abran las puertas dimensionales y que nos permitan reconstruir el mundo destruido y que nos permitan decirles que hay un Padre que les espera, que les ama y que no quiere perderles, para que podamos mandar a todos los seres de la oscuridad a sus dominios y en esta tierra solo quede el amor, porque solo el amor reinará aquí y nunca más volverá a reinar el ser de muerte que se ha reñido este planeta por más de 25.000 años. Pero nosotros somos triunfadores, tenemos poder y sabemos que en cada ser humano todavía existe un niño que quisiera conocer algo diferente a lo que ha vivido en esta tierra y que quisiera volver a tener el sueño de un niño, de saber que existen todos esos seres que en su imaginación veía que existían, porque realmente los veía cuando eran niños. Démonos todos un abrazo de amor y empecemos ya a trabajar, por favor. Con todo mi amor les digo, manténganse unidos, que es un padre que está orgulloso de saber que ustedes escuchan nuestro mensaje. Y así escuchamos esta hermosa meditación en este recorrido. Yo creo que a veces es bien interesante estar recordando todo este material, todas estas meditaciones, porque cualquier meditación que escuchamos maneja temas recientes, como si estuviéramos en este momento mm, tomando las clases de una forma, pues, en el tiempo presente me refiero, muy actuales. El día de hoy, esta meditación del día 8 de julio del año 2011, escuchamos primeramente el mensaje inicial y acabamos de escuchar la meditación que correspondió al maestro Azoes. Y vamos a compartir un poquito de lo que pudimos entender en esta forma. Espero que todos ustedes también, yo sé que sí ponen atención, pero a veces pasa algo muy interesante que nuestros maestros nos dicen, la mente de el ser humano que habitamos esta tierra, pues todavía no somos capaces de entender o de captar todos los mensajes, todas las palabras y menos de memorizarlas, ¿verdad? O de recordarlas así tal cual. Por ejemplo, es un ejercicio bien interesante que hemos realizado durante muchos años. Si es posible acordarse de ciertas cosas que dicen en una meditación de 30 minutos. Analizábamos un mensaje de 9 minutos con muchos mensajes. En 9 minutos sí podemos recordar varios mensajes, pero no en su totalidad. A veces tenemos que escribirlos. Imagínense ahora una meditación que viene siendo como un mensaje de 30 minutos, con muchísimos mensajes. En 30 minutos dados, pues imagínense, es mucho más difícil captarlos, es mucho más difícil poder comprenderlos, memorizarlos, asimilarlos en su momento. Por ejemplo, pasa algo muy curioso. Si en este momento alguien que esté junto a ustedes les dijera, ¿qué entendiste de la meditación? ¿O me puedes contar un resumen de lo que acabas de escuchar? ¿Y qué tanto podríamos ser capaces de transmitir de lo que acabamos de escuchar? O sea, de lo que acabamos de entender. Era un ejercicio que nos encantaba hacer a veces. Al ir a Villa Sarita y
venir en la carretera de Tepoztlán a la Ciudad de México, aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas. Era el tiempo en que con otros compañeros a veces, o si viajábamos solos, veníamos recordando lo que el maestro de la meditación, el maestro Alanís o el maestro Azoes, por ejemplo, nos habían enseñado ese día específicamente, por ejemplo. Un ejercicio tan sencillo y tan fácil de estar contando y platicando lo que nos habían enseñado. En este tiempo prácticamente lo que hoy en día compartimos es exactamente lo mismo. Es una dinámica parecida, pero aquí la ventaja es que podemos a veces sí escribirlo como en este momento, que tomamos unos apuntes para apoyarnos, pero así podemos aprender muchas más cosas. Por eso les recuerdo que estos mensajes son muy importantes, analizarlos más conscientemente, con más detenidamente. A veces escuchamos mucho, sí, se nos queda algo también, muchas cosas muy interesantes, pero hoy en día yo creo que tomar más en serio y sobre todo pues más claramente, como escuchamos al maestro Alanizo y al maestro Azoes, hacer más conciencia de lo que estamos haciendo, no escuchar por escuchar también, sino que nos van a enseñar y nos han enseñado a que pensábamos porque pensábamos, y es justamente lo que hemos hecho todos estos ejercicios y que hoy en día, como les comentaba, estamos empezando un nuevo tiempo de estudio porque yo creo que, mejor dicho, ya nos habíamos atrasado mucho. Es hora de tomar más conciencia, es hora de estar estudiando con más fuerza y con más, pues sí, con más intensidad este material que tenemos. Nuestro maestro Azoes que nos dice al final, pasa algo muy bonito al final de las meditaciones normalmente. Hacen el cierre o la despedida con palabras muy motivantes y muy hermosas. Por ejemplo, el maestro Azoes, y cada uno de nuestros maestros tiene su personalidad y su forma de despedirse en cada meditación, es lo que hemos notado. Imagínense, durante muchos años, pues es lo que hemos observado. Por ejemplo, el maestro Azoes se despide en esta meditación que acabamos de escuchar, dice acerca de que démonos, dice algo muy bonito, démonos todos un abrazo de amor. ¿Y cómo es un abrazo de amor? Imagínense, es como un abrazo grupal. Imagínense darse un abrazo de amor, de equipo, de unión. Démonos todos un abrazo de amor. Ya es el tiempo, ya es el momento. Mi amor está con todos ustedes. Imagínense esas palabras de despedida, y también a veces hacen referencia al Padre, que dicen el Padre está con ustedes y no quiere perderlos. Pero en esta ocasión el maestro Azoy se despide así, diciendo mi amor está con todos ustedes, y naturalmente hacen referencia también al Padre. Eso es lo que el maestro Azoy se despide. En esta meditación, naturalmente, del maestro Azoy nos empieza a hablar de su evolución, de cómo ellos aprendieron a evolucionar, cómo se dieron cuenta de las tres grandes energías, que existía algo más allá de lo que no podían entender, pero que existía en el universo, las tres grandes energías que rigen el universo, y que llegaba el Maestro Jesús naturalmente a guiarlos. Hacen referencia primeramente a su evolución y después nos narra acerca de la destrucción y lo terrible que vivimos aquí en la tierra. La historia de las guerras sin fin que han acontecido en la historia de toda la humanidad, de este mundo y sobre todo de esta dimensión, de la tercera dimensión de este mundo material, hace referencia al maestro Azoes en este mensaje de la meditación 444. Que nuestros maestros pretenden ayudar y ellos quieren enseñarnos para depurar nuestros pensamientos y nuestros actos de todo, de nuestro ser. O sea, ellos quieren depurarnos como seres divinos. Los queremos depurar. Estamos trabajando. Escúchenos.
porque ellos han observado la historia de la humanidad que ha vivido en guerras. Y el ser de la oscuridad los ha confundido y les enseñaron a matar para comer, a fermentar los frutos. Ellos estuvieron conscientes en todo momento de las dos grandes energías del Maestro Jesús y de la Gran Madre, unidos a la energía del amor del Padre. Ellos nos explican, especialmente el Maestro Azoes, que en esta tierra el atraso mental y espiritual que vivimos existe en la mayoría de los seres que existen aquí. Imagínense en esta meditación lo que nos dice el Maestro Azoes, también un maestro que habla con mucha fuerza y habla con la verdad, que existen muchos seres aquí que están confundidos, que hay mucho atraso mentalmente y espiritualmente. Mentalmente porque viven en su mundo, en su propio mundo materia. Espiritualmente porque no se preguntan de dónde surgieron, que somos parte de un origen divino. Nuestro maestro Azoes nos habla acerca de los dioses del Olimpo, de los dioses que se han manifestado en diferentes culturas. Especialmente nos empieza a narrar acerca de los dioses que descendieron del Olimpo, por ejemplo, allá en la mitología griega. Si nos hemos manifestado para prepararlos en la historia de la humanidad, sí han bajado seres evolucionados que han llamado dioses y sí se han, han reproducido con seres de aquí, han viajado tanto varones como mujeres a reproducirse, pero es parte porque han querido hacerlo. Y sí, nos hemos manifestado para preparar el mensaje del futuro. Por eso dejamos huella de nuestra presencia, les enseñamos a construir pirámides. Y esto, por ejemplo, es muy interesante, como el maestro Azoes nos explica que los seres que habitan en Marte vinieron aquí a ayudar a la Tierra, especialmente a construir las pirámides de Egipto y la Esfinge, y que en Marte existen también unas pirámides similares como las de Egipto y una esfinge, porque ellos quisieron dejar esa manifestación aquí en la tierra de ayuda. Una esfinge que representa justamente eso, los seres de Marte, que por cierto pues los tenemos de vecinos, ¿verdad? El planeta Marte. Que ellos dirigieron, los seres de Marte dirigieron para formar las pirámides y por ejemplo la esfinge. Seres con fuerza mental han existido en toda la historia, en toda su historia de esta tierra. Seres con fuerza han decidieron llegar aquí, nacer aquí. Seres con fuerza. Sí hubo muchos, y ustedes les llamaron sabios o profetas. Seres que naturalmente ya traían cierta evolución, seres de evolución, que dejaron profecías para prevenirlos, para prevenir a la humanidad. Por eso ellos vinieron aquí. ¿Cuántas guerras inútiles, nos dice el maestro Azoes, cuántas guerras inútiles en toda su historia triste? Pero que en las pirámides hemos dejado huella de nuestra presencia. Las pirámides no conocen, ustedes solamente suben y no nada más es para subir y ver un paisaje y ver todo lo que está a su alrededor, sino que en las pirámides existen dimensiones. Hay puertas dimensionales, pero no las pueden atravesar, no saben atravesarlas. Hay túneles dimensionales, no saben atravesarlas.
Nos dice el maestro Azoes, una oración también muy reflexiva y que nos hace pensar. Pensar es razonar. Razonar es creer. Creer es entender. Entender que se es parte de un universo infinito creado por el Padre Creador, nuestro Padre Amor. Esa es parte de las oraciones que a veces tomábamos y que nos da pues mucha referencia acerca de que nuestros maestros al momento de dar un mensaje así no es humano porque lo dicen con mucha profundidad y lo tenemos que analizar más detenidamente. Por ejemplo, les vuelvo a repetir esta frase. Pensar es que el ser humano, pues naturalmente en este mundo no sabe lo que significa ni pensar, ni razonar, ni creer, ni entender, sobre todo porque existe, ¿verdad? Nos dice el maestro Azoes en esta oración, pensar es razonar, razonar es creer, creer es entender que se es parte de un universo infinito creado por el amor, por el creador. Esta frase muy interesante, por cierto. Y sigue el maestro Azoes enseñándonos, ya es tiempo de que conozcan las verdades ocultas, sobre todo en las pirámides, en todas las manifestaciones que han dejado, en los campos de trigo también, imagínense. Ya es tiempo de que conozcan las verdades ocultas. Nos dice el maestro Azoes, si quisieron conocer algo diferente de lo que existe en este planeta, si quieren ustedes, y vinieron aquí porque se han querido experimentar, y si quisieran en este tiempo conocer algo diferente de lo que existe en esta tierra, démonos todos un abrazo de amor, todos juntos. Mi amor está con todos ustedes. Y así termina esta meditación con nuestro maestro Azoes. Espero que les haya gustado. Yo sé que a veces es un poco tedioso, pero es bien importante porque cada vez que escuchamos una meditación y cada vez que la analizamos así, como nuestros maestros a veces lo han pedido, conscientemente, tranquilamente, pues sucede esto, descubrimos muchas cosas y como les decía hace un momento, tenemos que hacer un resumen, tenemos que hacerlo de esta forma para poder entender, valorar y captar todo este hermoso conocimiento.